No deberías vivir en estas ciudades. Hay ciudades donde vivir no significa estar a salvo, donde el aire te enferma, el calor te empuja al límite, y algo tan básico como comer o moverte se convierte en un riesgo diario. Millones de personas despiertan cada día sabiendo que la ciudad juega en su contra. Estas no son excepciones, son advertencias. Bienvenido a las ciudades donde la vida se vuelve imposible. Número 10. Agbogbloshie, Accra, Ghana. Agbogbloshie no es solo un vertedero. Es el destino final de la basura electrónica del mundo desarrollado. Computadoras, televisores, celulares y cables llegan aquí cada día desde Europa, Estados Unidos y Asia. Lo que para unos fue tecnología, aquí es supervivencia. Miles de personas, incluidos niños, queman cables a cielo abierto para extraer cobre y metales valiosos. El humo negro contiene plomo, mercurio y dioxinas. Respirarlo es parte del trabajo. No hay máscaras, no hay protección, no hay alternativa. El suelo está tan contaminado que no crece nada, y el agua cercana arrastra toxinas directamente al cuerpo. El problema no es solo la basura, es que vivir aquí acorta la vida. Estudios médicos han detectado niveles de metales pesados en sangre muy por encima de lo permitido. Aún así, cada día vuelve a empezar. Un dato curioso: Agbogbloshie ha sido catalogado como uno de los lugares más tóxicos del planeta por organizaciones ambientales internacionales. Pero el daño no siempre viene del humo o de los químicos. Hay lugares donde el riesgo entra al cuerpo varias veces al día, en algo tan básico como comer. Y cuando la necesidad obliga, incluso el alimento puede volverse una amenaza. Número 9. Comida callejera e insalubridad extrema. India. En muchas ciudades de la India, comer en la calle no es una experiencia cultural, es un riesgo diario. Miles de puestos improvisados preparan alimentos sin refrigeración, sin agua potable y sin medidas básicas de higiene. La comida se cocina al aire libre, rodeada de polvo, humo, moscas y tráfico. El problema no es la comida en sí, sino cómo se prepara y en qué condiciones. Carnes expuestas durante horas bajo altas temperaturas, utensilios lavados con agua contaminada y manos sin ningún tipo de control sanitario. Para millones de personas, esta es la única opción accesible para alimentarse. Las consecuencias son graves. Infecciones intestinales, intoxicaciones y enfermedades transmitidas por alimentos forman parte de la vida cotidiana. Hospitales y clínicas atienden constantemente casos relacionados con bacterias, parásitos y agua no tratada. Comer se convierte en una decisión que puede afectar tu salud de forma inmediata. No se trata de casos aislados. La densidad poblacional, la pobreza y la falta de infraestructura sanitaria hacen que el riesgo sea sistemático, no excepcional. Aquí, algo tan básico como alimentarse puede volverse una amenaza silenciosa. Como dato curioso, la India registra millones de casos anuales de enfermedades transmitidas por alimentos, muchas vinculadas directamente a la comida callejera sin controles sanitarios. Pero cuando el riesgo ya no está en lo que comes, sino en cómo te mueves, cuánto respiras y cuántas horas pierdes cada día, el infierno urbano adopta otra forma. Una donde sobrevivir significa simplemente llegar a casa. Ciudad de México, México. Vivir en Ciudad de México no es solo habitar una megaciudad. Es aprender a perder horas de vida todos los días. Millones de personas pasan entre 3 y 4 horas diarias atrapadas en el tráfico o en transporte público saturado. No es una excepción, es la norma. Las avenidas colapsan desde el amanecer. El metro, uno de los más grandes del mundo, opera al límite de su capacidad. En horas pico, los vagones van llenos hasta que las puertas apenas pueden cerrarse. Empujones, retrasos y fallas técnicas forman parte del trayecto cotidiano. A esto se suma el smog constante.
La ciudad está rodeada de montañas que atrapan la contaminación. Cuando los niveles suben demasiado, se activan restricciones vehiculares, pero el problema nunca desaparece del todo. Respirar aire limpio no es algo garantizado. La densidad urbana, el ruido permanente y el estrés acumulado convierten cada desplazamiento en una prueba de resistencia. Aquí no se vive lejos del caos, se vive dentro de él. Un dato curioso: Ciudad de México está construida sobre un antiguo lago, lo que provoca hundimientos constantes y daños continuos en calles, túneles y líneas de metro. Pero hay ciudades donde el problema no es moverse ni llegar tarde. Hay lugares donde el enemigo es el propio clima, donde salir a la calle se convierte en un riesgo físico real y el cuerpo empieza a fallar antes que la ciudad. Número 7. Basora, Irak. Basora es una ciudad donde el calor no se soporta, se sobrevive. Durante el verano, las temperaturas superan los 50 grados Celsius y la sensación térmica puede ser aún mayor. El aire quema, el asfalto arde, y permanecer al aire libre durante horas puede ser peligroso. El problema no es solo el calor. Basora sufre cortes eléctricos constantes justo cuando más se necesita la energía. Sin electricidad, no hay aire acondicionado, no hay refrigeración, no hay alivio. Familias enteras pasan noches sin dormir, encerradas en espacios que se convierten en hornos. El agua potable tampoco está garantizada. La contaminación y la salinidad del agua han provocado crisis sanitarias, con miles de personas hospitalizadas por infecciones y problemas estomacales. En algunos barrios, el agua que sale del grifo no es segura para beber ni cocinar. Aquí, el desgaste no es psicológico ni urbano, es físico. El cuerpo humano tiene límites, y Basora vive empujándolos todos los días. Un dato interesante: en algunos veranos recientes, las autoridades han tenido que declarar días no laborables porque las condiciones climáticas hacían peligroso salir a trabajar. Pero cuando el problema ya no es el tráfico ni el calor, sino algo tan básico como abrir el grifo y que no salga nada, la ciudad entra en otra clase de crisis. Una donde el tiempo corre en contra y cada día sin agua cuenta. Número 6. Manila, Filipinas. Manila es una de las ciudades más congestionadas del planeta. Aquí, moverse es una batalla diaria. Trayectos que deberían tomar 20 minutos pueden extenderse a 2 o 3 horas. El tráfico no tiene horario. Empieza temprano y nunca desaparece del todo. El transporte público está saturado al límite. Trenes abarrotados, autobuses llenos y jeepneys sobrecargados forman parte del sistema informal que mantiene a la ciudad en movimiento. En horas pico, la gente viaja de pie, apretada, sin espacio para moverse ni aire suficiente. A esto se suma el calor húmedo extremo. La sensación térmica supera fácilmente los 35 grados Celsius. Atrapada entre asfalto, motores y edificios, el cansancio no llega al final del día. Empieza desde la mañana. Respirar, esperar, avanzar lentamente. Todo agota. La contaminación del aire es constante. Motores antiguos, combustión ineficiente y falta de regulación convierten el smog en un acompañante diario. Vivir aquí no es solo llegar tarde, es acostumbrarse a un desgaste físico continuo. Dato curioso: Manila ha sido catalogada varias veces como una de las ciudades donde sus habitantes pierden más tiempo de vida al año, solo por estar atrapados en el tráfico. Pero cuando el problema ya no es el tráfico ni el calor, sino algo tan básico como abrir el grifo y que no salga nada, la ciudad entra en otra clase de crisis. Una donde el tiempo corre en contra y cada día sin agua cuenta. Número 5. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Ciudad del Cabo estuvo a punto de convertirse en una ciudad sin agua. Durante años de sequía extrema, los embalses descendieron a niveles críticos y el gobierno anunció lo impensable: el día cero, la fecha en la que se cerrarían los grifos para millones de personas.
Los habitantes tuvieron que adaptarse a racionamientos severos. Duchas de pocos minutos, agua reutilizada para el inodoro, filas para recolectar litros controlados por persona. Vivir aquí dejó de ser cómodo y se volvió una rutina de supervivencia doméstica. El problema no afectó solo a hogares. Hospitales, escuelas, empresas y servicios públicos tuvieron que operar bajo restricciones constantes. La presión psicológica fue enorme. Nadie sabía si el agua alcanzaría para el día siguiente. Aunque la ciudad logró evitar el colapso total, la amenaza no desapareció. El sistema sigue siendo frágil y depende de lluvias cada vez más impredecibles. Ciudad del Cabo demostró que incluso ciudades modernas pueden quedar al borde del colapso por falta de un solo recurso. Un dato curioso: durante la crisis, el consumo diario permitido por persona llegó a reducirse a 50 litros, menos de la mitad de lo que se considera normal. Y cuando ni el agua ni los recursos alcanzan, las ciudades empiezan a crecer hacia arriba. No para vivir mejor, sino para apilar personas, reducir el espacio y borrar cualquier idea de privacidad. Número 4. Monster Building, Hong Kong. El Monster Building no es un edificio icónico por su diseño, sino por lo que representa. 5 bloques residenciales unidos, formando un solo complejo donde viven miles de personas en un espacio mínimo. Aquí, la densidad no es un concepto urbano, es una experiencia diaria. Los departamentos son pequeños, muchos sin ventilación adecuada ni luz natural directa. Las ventanas dan a otras ventanas. El ruido es constante. Las paredes están tan cerca que la sensación de encierro no desaparece ni de día ni de noche. Vivir aquí significa compartir aire, sonidos y espacio con cientos de vecinos a pocos metros. Hong Kong es una de las ciudades más caras del mundo. Y el Monster Building existe porque no todos pueden permitirse algo mejor. Para muchas familias, este lugar no es una elección, es la única opción. El hacinamiento se vuelve normal y la privacidad deja de existir. El impacto no es solo físico. Psicólogos urbanos han señalado que vivir en espacios tan comprimidos aumenta los niveles de estrés, ansiedad y agotamiento mental. Aquí no hay silencio, no hay distancia, no hay pausa. Un dato interesante: el Monster Building se volvió famoso en el cine y la fotografía, pero para quienes viven allí, no es una postal, es su vida cotidiana. Pero cuando el problema deja de ser el espacio y pasa a ser el agua misma, hay lugares donde el entorno entero se vuelve tóxico y la ciudad empieza a envenenarse desde su fuente más básica. Número 3. Río Citarum, Java Occidental, Indonesia. El río Citarum atraviesa una de las zonas más pobladas de Indonesia y durante décadas fue fuente de agua, alimento y trabajo. Hoy es considerado uno de los ríos más contaminados del planeta. Sus aguas arrastran desechos industriales, químicos, plásticos y aguas residuales sin tratar. Más de 2.000 fábricas descargan residuos directamente en el río o en sus afluentes. El agua cambió de color, el olor es penetrante, y la vida acuática prácticamente desapareció en muchos tramos. Aún así, millones de personas dependen del Citarum para regar cultivos, lavar ropa e incluso bañarse. Las comunidades que viven a su alrededor presentan altos índices de enfermedades de la piel, problemas respiratorios y trastornos digestivos. El contacto con el agua es constante y casi imposible de evitar. Aquí, el riesgo no es visible como un incendio o un colapso. Es lento, silencioso y acumulativo. El problema no se limita al río. El Citarum alimenta represas que suministran agua y electricidad a grandes ciudades. La contaminación viaja, se distribuye y afecta a regiones enteras. Vivir cerca de este río significa convivir diariamente con una fuente de peligro permanente. Dato curioso: en algunos tramos del Citarum, la concentración de metales pesados supera varias veces los límites considerados seguros para el ser humano.
Pero cuando el colapso ambiental se combina con millones de personas moviéndose al mismo tiempo, bajo calor extremo y aire contaminado, la presión urbana alcanza su punto más alto. Número 2. Bangkok, Tailandia. Bangkok es una ciudad donde el movimiento nunca se detiene, pero tampoco avanza. El tráfico es constante, denso y caótico. A cualquier hora del día, las avenidas se convierten en filas interminables de autos, motos y autobuses atrapados bajo el calor. La temperatura es un factor clave. La sensación térmica supera con facilidad los 40 grados, amplificada por el asfalto, los motores y la humedad. Caminar unas cuadras ya cansa. Permanecer horas en un atasco se vuelve físicamente agotador. El cuerpo suda, se deshidrata y pierde energía incluso antes de llegar al trabajo. El transporte público intenta aliviar la carga, pero no alcanza para la densidad real. Trenes elevados y metros abarrotados, estaciones saturadas y retrasos constantes forman parte del día a día. A esto se suma el smog, especialmente en ciertas épocas del año, cuando la contaminación empeora la calidad del aire y dispara alertas sanitarias. Bangkok no colapsa de golpe, lo hace de forma progresiva, desgastando a quienes la habitan. Aquí no se vive con urgencia por elección, sino por necesidad. Todo requiere tiempo, paciencia y resistencia. Dato curioso: Bangkok suele aparecer entre las ciudades donde sus habitantes pierden más horas de vida al año atrapados en el tráfico, incluso comparada con otras megaciudades asiáticas. Pero cuando el tráfico, el calor y la contaminación se combinan con una densidad humana extrema, el resultado no es solo agotamiento. Hay ciudades donde el aire mismo se vuelve peligroso y vivir empieza a tener un costo directo sobre la salud. Número 1. Nueva Delhi, India. Nueva Delhi es el punto donde todos los problemas urbanos convergen. Tráfico paralizante, trenes saturados, calor extremo y uno de los niveles de contaminación del aire más altos del planeta. Aquí vivir no es solo cansado, puede ser peligroso. El smog cubre la ciudad durante gran parte del año. En temporadas críticas, la visibilidad se reduce drásticamente y el aire alcanza niveles considerados tóxicos para el ser humano. Escuelas cierran, vuelos se cancelan y los hospitales se llenan de personas con problemas respiratorios. Respirar profundamente no es una opción, moverse tampoco es fácil. Millones dependen de un sistema de transporte que opera al límite. Trenes y metros abarrotados, estaciones colapsadas y avenidas permanentemente congestionadas forman parte de la rutina. El ruido, el calor y la densidad humana crean una presión constante sobre el cuerpo y la mente. La ciudad sigue creciendo, pero su infraestructura no logra acompañar ese ritmo. Agua, energía, aire limpio y espacio se vuelven recursos disputados. Aquí, cada día se vive con desgaste acumulado, y el futuro no ofrece alivio inmediato. Un dato curioso: en algunos picos de contaminación, la calidad del aire en Nueva Delhi ha sido comparable a fumar decenas de cigarrillos al día, según mediciones ambientales. Estas ciudades no son anomalías ni casos aislados. Son el resultado de sistemas que colapsan cuando la población, los recursos y el entorno dejan de estar en equilibrio. Aquí no hablamos de turismo ni de cifras frías, sino de realidades donde vivir implica resistir cada día. Desde el aire que se respira hasta el agua que se bebe, la comida que se consume o el simple acto de moverse por la ciudad, todo puede convertirse en un riesgo constante. Millones de personas viven así, lejos de los titulares, adaptándose a condiciones que el cuerpo y la mente apenas soportan. Si quieres seguir descubriendo ciudades extremas, realidades ocultas y lugares donde la vida se vuelve una prueba constante, suscríbete al canal, activa las notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte los próximos episodios. Aquí, en Latitud Cero.